Psycho Killers presenta Las Poquianchis. Este era el nombre con que se conocía a María Luisa, Delfina, María de Jesús y Carmen González Valenzuela, quienes nacieron entre los años de 1912 y 1927 en la ciudad de Jalisco, México. Y que serían acusadas por asesinar a más de 150 mujeres. Además de ser acusadas de trata de blancas entre 1945 y 1964. Estas hermanas crecieron en un hogar disfuncional debido al constante abuso de poder que tenía su padre, llegándolas a golpear en repetidas ocasiones por estar en desacuerdo por las decisiones que tomaban, y en algunas ocasiones incluso las obligaba a presenciar ejecuciones, ya que era un policía corrupto. Su madre se encargaba de estar pendiente de ellas y les enseñaba a respetar su religión, motivo por el cual se convertirían en personas muy devotas y fanáticas religiosas. Una de ellas, la tercera de las hermanas, Carmen, cansada de los constantes abusos de su padre, decidió escapar junto a su novio, que tenía una gran diferencia de edad. Su padre, gracias a la ayuda de sus contactos, logró atraparla rápidamente, acabando con su intento de fuga, para propinarle una paliza que más bien parecía una tortura, para terminar encerrándola en la cárcel municipal, abusando una vez más de su poder. A pesar de no haber cometido ningún delito, pasó encerrada 14 meses. Sin que nadie cuestionara a su padre por mantenerla encerrada sin ningún cargo, luego de más de un año, su padre, quien le habría disparado a un hombre desarmado por la espalda al momento de un arresto, fue acusado por parte de la policía, lo que lo llevó a convertirse en prófugo de la ley por el resto de su vida. Carmen había sido olvidada en la cárcel municipal hasta que una de sus antiguas parejas se enteró de lo sucedido y logró liberarla. Ese hombre de mala reputación le enseñaría a manejar distintos negocios. Además, tendría un hijo al cual le acompañaría por algún tiempo. La mala imagen que su padre le habría dejado a la familia obligó a que se mudaran a donde nadie las reconociera. Pasaron algunos años trabajando en una fábrica textil hasta que sus padres fallecieron, heredándoles una pequeña fortuna, con la que la mayor de las hermanas, Delfina, iniciara su negocio, una pequeña cantina que le daría por nombre El Salto, de Juanacatlán. Funcionaba como un lugar tranquilo para poder tomar un par de copas, pero discretamente se prestaba servicios sexuales en ese lugar, convirtiéndose en un éxito total, que más tarde se convertiría en un negocio familiar. Su hermana Carmen fue contratada para ser la encargada de llevar la contabilidad de tan próspero negocio, y llegaría a convencer a Delfina para expandir el negocio y sacar permisos municipales. Es así como fundaron el Guadalajara de Noche, el burdel más conocido del estado, que era administrado por Delfina. Su hijo era el jefe de seguridad del lugar, además de estar pendiente de las muchachas que contrataba.
se encargaba de los sobornos a las autoridades para que no clausuraran el lugar. A pesar de todo ello, una noche la policía llegó al burdel con efectivos armados y rodearon el lugar. Los administradores molestos salieron furiosos, ya que el pago a los corruptos habría llegado a tiempo para que esto no pasara. Con lo que no contaban era que los policías que habían llegado no eran corruptos. En un momento se habría armado una fuerte discusión, en la que sin pensarlo el hijo de Delfina sacó su arma para disparar sin haber tenido oportunidad. Fue acribillado frente a su madre y el Guadalajara de noche cerrado. Delfina, cegada por la pena y el deseo de venganza, empezó a contratar militares para que buscaran y acabaran con cada uno de los responsables de la muerte de su hijo. Debido a estos sucesos, se mudaron a Guanajuato en compañía de su otra hermana, María de Jesús. Ahí decidieron invertir todos sus capitales para crear un nuevo burdel, La Barca de Oro. Un lugar en donde a base de engaños conseguían que jóvenes mujeres trabajaran para ellas como prostitutas e incluso enviaban, como ellas decían, mercancía a Tamaulipas, en donde su hermana Luisa también contaba con un burdel. A pesar de tener un gran éxito e incluso abrir otro local con el tan conocido nombre Guadalajara de Noche, las autoridades habían decidido cerrar todo este tipo de negocios en la ciudad. Las hermanas no se darían por rendido y comprarían el rancho Loma de Ángel. Al propietario del lugar lo llamaban Poquianchis y sus clientes, por la ubicación del sitio, las llamarían las Poquianchis. Este lugar sería durante años un lugar exclusivo, en donde los deseos sexuales más ridículos se cumplían, a base que el elevado costo que tenían las mujeres para que este lugar funcionara, iban a los alrededores y secuestraban a niñas de entre 13 y 14 años. E incluso en ocasiones, debido a la vulnerabilidad, eran vendidas por sus padres. Esta era su horripilante manera de operar. Una vez conseguían un grupo de jóvenes, las llevaban al rancho y las obligaban a desnudarse para que las hermanas examinaran sus cuerpos, y una vez aprobadas, eran violadas por los trabajadores repetidas veces. Para que terminaran bañándolas en agua fría y, caída la noche, ponerlas vestidos elegantes y obligarlas a prostituirse. Esta era su llamada iniciación. Y si alguna se negaba, era brutalmente golpeada. El éxito por tener las mujeres más jóvenes que en ningún otro prostíbulo se encontraban lo llevó a comprar a las autoridades, por lo que todos los delitos que se cometían eran ignorados a vista de sus clientes. La manera en que el dinero ingresaba era tal que, llenas de avaricia, buscaron recurrir a fuerzas sobrenaturales para conseguir aún más dinero. Esto hizo que sus actos de iniciación fueran cambiando, convirtiéndose en una escena grotesca, difícil de creer. Al conseguir un grupo de mujeres, las obligaban a entrar en un cuarto, en donde se encontraba dibujado un pentagrama invertido. Tras sacrificar una gallina, las hermanas se desnudaban y, bañadas en sangre,
ordenaban a sus trabajadores que ingresen un animal, obligándolas a cometer prácticas zoofílicas, sumándose ellas a una orgía que sería ofrecida a demonios en un acto satánico para la prosperidad. Además de ser raptadas, maltratadas y abusadas, si alguna de estas esclavas sexuales llegaba a quedar embarazada, uno de sus trabajadores le provocaba un aborto, y cuando llegaban a los 25 años, eran consideradas como inservibles. Aquí, el verdugo se encargaba de encerrarlas en una habitación pequeña y oscura, en donde eran torturadas hasta que estuvieran al borde de la muerte. Es ahí cuando el verdugo variaba su forma de acabar con la agonizante vida que les quedaba. En ocasiones las enterraba vivas, las arrojaba de una torre o las mataba a golpes, una tras otra, durante años. Los policías y militares vendían su silencio a cambio de un poco de sexo. Rumores incluso aseguran que para lucrarse aún más, llegaron a un punto en donde vendían la carne de los cadáveres de sus víctimas. Afortunadamente, en 1964, una de las jóvenes llegó a escapar y logró dar con un grupo de policías que no eran corruptos, denunciando todo el horror que se vivía en el rancho. Un gran número de patrullas rodearon el rancho. Al entrar en él, encontraron escenas espantosas de mujeres desnutridas y encerradas en celdas, además de descubrir que más de 100 personas habían sido asesinadas y enterradas en una fosa común. Las hermanas fueron arrestadas y condenadas a 40 años de prisión, que era la máxima pena en ese entonces. María de Jesús salió de la cárcel al cumplir su sentencia, mientras que su hermana Carmen murió dentro tras sufrir un agonizante cáncer. Luisa fue arrestada y terminó en un manicomio, mientras que Delfina murió luego de que un albañil dejara caer una cubeta de cemento en su cabeza, terminando con una muerte lenta y dolorosa.